Sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, quiero, como siempre, y con todo el sentimiento, trasladar un mensaje de pésame en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura a todas aquellas personas que durante este tiempo hayan perdido a un ser querido. Han sido momentos y están siendo momentos muy difíciles, donde las despedidas son difíciles y hayan fallecido como consecuencia de la COVID-19 o como consecuencia de otra enfermedad. En estos momentos de dificultad hay que solidarizarse con ellos y hay que empatizar con la situación por la que están atravesando. En segundo lugar, desearles a todas aquellas personas que en este momento, como consecuencia de la infección por coronavirus, están desarrollando la COVID-19, bien sea en su domicilio, bien sea en cualquiera de nuestros centros hospitalarios, desearles una pronta y completa recuperación, que no quede ninguna secuela y que todo les vaya muy bien y que se recuperen cuanto antes. Y, en tercer lugar, agradecer a la sociedad extremeña la respuesta que están teniendo, respuesta que se traduce en seguimiento de las medidas de protección, respuesta que se traduce en el seguimiento de los cribados para detectar precozmente la enfermedad, para detectar precozmente el virus, para adelantarnos al virus, por decirlo de alguna manera, y, en tercer lugar, sin duda ninguna, también en la confianza que la ciudadanía, de forma mayoritaria, está depositando en la ciencia a través de acudir a la estrategia de vacunación, a los actos de vacunación que se ponen en marcha en todas y cada una de las partes de la comunidad autónoma donde se están realizando y que, sin duda ninguna, entendemos que esa es la medida farmacológica y es lo que nos va a permitir recuperarnos no solo sanitariamente, sino también social y económicamente, ¿no? Por lo tanto, gracias infinitas a toda la sociedad extremeña y a todos los profesionales que están haciendo esto posible. La intervención, para que ustedes lo sepan, va a tener tres partes claramente diferenciadas. Una primera parte vamos a hablar de la situación epidemiológica y de vacunación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En segundo lugar, vamos a hablar de las decisiones que en el día de hoy, en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se han adoptado para combatir la pandemia de la COVID-19. Y, en tercer lugar, les daré cumplida información, como cada miércoles, de lo que se ha acordado en el seno del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por empezar, como resumen, decirle que seguimos en el nivel de alerta 1 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Seguimos en el nivel de alerta 1 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Cierto que, afortunadamente, van bajando las cifras de incidencia acumulada a los 14 y a los 7 días. Hoy damos una cifra de incidencia acumulada a los 14 días de 68 casos por cada 100.000 habitantes y a los 7 días de 34,6 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos lleva a una razón de tasas que nos indica que en los próximos días probablemente lo que hagamos será seguir bajando o llegar a un punto de estabilización. Esa es la situación global de la Comunidad Autónoma de Extremadura en lo que a incidencia acumulada se refiere. Tengo que mostrarles que existe un área de salud que en estos momentos atraviesa por una situación complicada, de la que estamos muy pendientes, que estamos siguiendo muy estrechamente, que es el área de salud de Llerena Zafra, que tiene unas cifras de incidencia acumulada a los 14 días de 151 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días de 78 casos por 100.000 habitantes. Ojalá no tengamos que adoptar ninguna medida global para todo el área de salud. Esto no solo depende del sistema sanitario. El sistema sanitario quiere
bajar esa incidencia y lo que pedimos es la colaboración de la sociedad para que esto pueda ser posible. Y estoy seguro que pidiéndolo seremos capaces de conseguirlo. El otro área de salud que nos preocupa hoy, si bien es verdad que no tiene unas cifras de incidencia que superen los 100 casos por 100.000 habitantes, es el área de salud de Navalmoral de la Mata, donde hay una localidad en la que se ha declarado hoy un brote, que es la localidad de Almaraz, que estamos siguiéndola estrechamente, la localidad, por cuanto podría llegar el momento en que tuviésemos que adoptar algún tipo de medidas, porque hoy la localidad de Almaraz, en el día de hoy por la mañana, daba unas cifras de incidencia acumulada de 516 casos por 100.000 habitantes. Lo que ocurre es que no se han adoptado medidas de ningún tipo de aislamiento, ni de perimetración, ni ninguna otra medida administrativa, porque estamos haciendo todavía el estudio epidemiológico concreto de lo que allí ha ocurrido. Y de lo que allí está ocurriendo, y sobre todo si hay o no hay transmisión comunitaria. Decirle que estamos realizando muchas pruebas diagnósticas, como siempre. Yo tengo que agradecerle y al mismo tiempo solicitar que sigan colaborando en los cribados masivos que estamos haciendo en la comunidad autónoma. Esto nos lleva a dos cuestiones fundamentales. Primera, que tengamos una tasa de pruebas por cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días de más de 1.600 pruebas por cada 100.000 habitantes y una tasa de positividad de 2,8%, frente a la media nacional, que tiene una tasa de algo más de 1.400 y una tasa de positividad del 4,6%. Sin embargo, en uno de los últimos días de los consolidados, el día 6 de junio en concreto, dimos una tasa de positividad del 1,81%. Esa positividad tan baja lo que nos está indicando es que estamos haciendo el número de pruebas necesarias y suficientes en el ámbito de la comunidad autónoma, y así seguiremos en esta estrategia. La segunda consecuencia de realizar esas pruebas diagnósticas es el porcentaje de personas asintomáticas que diagnosticamos como personas infectadas. Y en el día de hoy, los diagnosticados en el día de hoy los asintomáticos superan el 70% de los diagnosticados. Tenemos que seguir en esta línea porque eso nos lleva a que tengamos controlada la ocupación hospitalaria, ¿no? La ocupación hospitalaria en este momento en camas de hospital es del 0,98% y la ocupación en UCIs es del 3,35%. La ocupación hospitalaria es del 0,98%, cuando la media del país es del 3%, y la tasa de ocupación de las UCI, ya le digo, está en el 3,35%, cuando la media del país es del 10,9%. Entendemos que la situación, con respecto a todo lo que tiene que ver con el control de la ocupación hospitalaria, esté siendo bastante adecuado. Por detallarles la última parte de la situación epidemiológica en la comunidad autónoma, decirles que a día de hoy, en los datos consolidados que saquemos en el Ministerio, en la estrategia de vacunación, hemos administrado 770.239 dosis de vacunas contra la COVID-19 en Extremadura, que tenemos vacunados a 498.450 personas, extremeños y extremeñas, que suponen un 55% del total de la población a vacunar, que ya se encuentran vacunados con al menos una dosis, y que con 2 dosis tenemos vacunados a 294.563 extremeños y extremeñas, que suponen un 32% del total. Son unas cifras de cobertura importantes. Todos los tramos de edad por encima de los 50 años, es decir, de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79 y los demás de 80, están vacunados al 100% con una dosis. Seguro que cuando digo esto hay alguien que se puede sentir que todavía no se le ha vacunado.
no se preocupen, estamos rescatando aquellas dificultades que pudiésemos tener en la localización de algunas personas y se están haciendo procesos masivos y llamamientos masivos y que toda la población tenga claro que nadie que lo desee se va a quedar sin vacunar. Saben ustedes que hemos empezado en esta semana con la vacunación del grupo de edad de 40 a 49 años, que llevamos a día de hoy 39.158 extremeños y extremeñas vacunados con al menos una dosis de ese grupo de edad ya, lo que supone un 29% de cobertura en esa década de edad. Y esto avanzará a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas. Y, por último, decirles que con respecto a la puesta en marcha del certificado UE COVID, manifestar en primer lugar mi orgullo por pertenecer a este Sistema Nacional de Salud, mis felicitaciones a todos los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud que han podido hacer esto posible, en coordinación con la Secretaría General del Ministerio de Sanidad. Y a día de hoy decirles que hemos recibido un total de 13.367 solicitudes de certificados, de los cuales hemos generado 10.585. Esta diferencia entre los solicitados y los generados se debe muchas veces a que hay personas que han iniciado el proceso de solicitud, pero que no lo han culminado finalmente, o que hay alguna dificultad para la emisión. De esos 13.367 certificados de vacunación son 10.879. Y certificados de recuperación, es decir, aquellos que han pasado la enfermedad y que ya se encuentran curados, son 2.488. Esa sería la estadística real de cómo se encuentra la situación. Con respecto a las medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno del día de hoy, en primer lugar decirles que no hemos tomado ninguna decisión con respecto a las localidades que se encuentran perimetradas en este momento, que son Jerez de los Caballeros y Arroyo de San Serván. Eso lo que significa es que mañana, día 10, a las 23:59, decaerán ambos cierres perimetrales, como estaban previstos en su publicación en el Diario Oficial de Extremadura. Sin embargo, hoy hemos tenido que adoptar decisiones sobre dos localidades, la localidad de Bienvenida y la localidad de Monesterio. Decisiones de cierre perimetral. En la localidad de Bienvenida, porque tiene una tasa de incidencia a los 14 días de 862 casos por 100.000 habitantes, a los 14 días, y a los 7 días de 670 casos por 100.000 habitantes. Y en el caso de Monesterio, 520 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y 354, casi 355 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Son cifras altas que hablan de una transmisión comunitaria en ambas localidades y que nos han llevado a solicitar a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura la autorización. En cuanto esté concedida la autorización por parte de la Sala, pues se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura. En cualquier caso, las medidas estarán vigentes hasta las 23:59 del día 24 de junio del 2021 en ambas localidades, o para eso se ha pedido la autorización, si bien es verdad que nosotros haremos una revisión, como siempre, a los 7 días, por si la situación en ambas localidades o en alguna de ellas hubiese variado notablemente, que entonces procederíamos a solicitar e informar al Poder Judicial de la decisión de levantar el perímetro, si así fuese necesario. Debo advertirles, por la importancia que tiene el hecho de que Monesterio se encuentra ubicada muy cerca de la autovía, de una autovía que es muy importante en el volumen de tráfico, que en esa localidad se ubica, en ese término municipal, se ubica un complejo de gasolineras y zonas residenciales y zonas de restaurantes,
que deben recordar ustedes que era una de las actividades esenciales para el habituallamiento de aquellas personas que trabajan en el transporte de mercancías. Por lo tanto, aunque esté cerrado perimetralmente el término municipal de monasterio, se conserva la actividad esencial que desarrolla este complejo o este área de servicio que se encuentra en la autovía próxima a la localidad de Monesterio. Segundo acuerdo que ya ha sido publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Es un acuerdo muy esperado por parte de esta comunidad autónoma. Es un acuerdo que se produce como consecuencia de la publicación de la orden comunicada del Ministerio de Sanidad el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, donde se derogaba aquella declaración de actuaciones coordinadas en materia de centros residenciales o centros de mayores o centros de personas con discapacidad. Decirles con respecto a esto que hemos sido capaces de llegar a un acuerdo esta mañana. Está publicado porque este acuerdo requiere de comunicación al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, pero no requiere autorización previa, puesto que no afecta a ninguno de los derechos fundamentales de la persona. Por lo tanto, ya se ha publicado y entrará en vigor con su publicación. Afecta a varios ámbitos que les voy a detallar. En primer lugar, a la reserva de plazas. Saben ustedes que cuando iniciamos la pandemia le dijimos a las residencias de mayores que tenían que reservar un 10% de sus plazas, es decir, que tenían que evitar los ingresos reservando un 10% de sus plazas de cara a que pudiesen hacer un aislamiento de las personas que pudiesen estar contagiadas dentro de las residencias. Bien, decirles que en el ámbito de las residencias de titularidad o gestionadas por el SEPAZ hemos bajado esa reserva del 10% al 5%, y aquellas residencias que son de otra titularidad no llevamos a la obligación esa reserva de plazas, la dejamos en una recomendación, que por favor tengan algunas plazas por si en algún momento se tiene que dar la circunstancia de que haya que aislar a alguna persona. Ojalá no, ya llevamos varios meses en las que no damos casos, afortunadamente, en las residencias, pero tenemos que estar preparados por si ocurriese alguna contingencia de estas características. Si hablamos de reserva de plazas, hablamos de los ingresos en residencia. Los ingresos en residencia, si la persona está vacunada, no hay nada que hacer. Quiero decir, se puede ingresar sin ningún tipo de problema, venga de la lista de espera o venga por una situación de emergencia social y que haya que ingresarlo en el ámbito residencial. Y si no estuviese vacunado, lo que hay que hacer es recomendar la vacunación urgente de la persona, pero si hay que ingresarlo porque sea una cuestión de emergencia social, se le haría una PCR y, si es negativa, se procedería a su ingreso o, por lo menos, si es positiva, sabemos el aislamiento y lo que hay que hacer alrededor de eso. Dos aspectos muy importantes con respecto al aislamiento que han vivido nuestras personas mayores y nuestras personas con discapacidad a lo largo de todo este tiempo, que les ha llevado, sin duda ninguna, a un cierto deterioro cognitivo y funcional. Permitimos las visitas en una frecuencia mayor de lo que estaban permitidas. Para ello destinaremos zonas habilitadas, que lo dejamos a criterio de la organización de las propias residencias. Recomendamos que sea una persona por residente, que las visitas no superen la hora diaria y que al menos se realicen 3 veces en semana las visitas, se puedan realizar 3 veces en semana. Y ahora con ese tipo de organización le damos carta libre a cada una de las residencias o de los centros residenciales para que los residentes tengan contacto con sus seres queridos. Hay 2 cuestiones más con respecto a las visitas que quiero detallarles. Primero, las visitas no tienen esta limitación, es decir, pueden ser de más personas, en una situación muy concreta, en 2 situaciones concretas. Primero, si la persona se encuentra en una situación del final de la vida, para la que permitimos la ampliación de las personas que le puedan acompañar en esos duros momentos y puedan despedirse de esa persona. Y, en segundo lugar, aquellas personas que están encamadas y que, como consecuencia de su situación de dependencia, no puedan
acudir a la zona habilitada para las visitas. Esas dos circunstancias están excepcionadas porque así lo hemos determinado. Y le decimos a las residencias que por favor hagan un registro de las visitas. Un registro de las visitas. Esto es muy importante por si surgiese algún caso, proceder a la traza, salvo que la persona tenga una consulta médica a las 9 de la mañana, pues entonces tendría que salir a las 9 de la mañana, lógicamente. Pero si es un horario de paseo, el horario de paseo que establecemos es de las 11 a las 20 horas, que es un horario flexible, que se acompasa bien con la organización en cuanto a comida, cena y aseo de los residentes. Permitimos las salidas terapéuticas y permitimos que, a pesar de no estar vacunados, si tienen que salir los residentes por cualquier circunstancia, si son más de 7 días los que salen, a la vuelta hay que hacerle una PCR con 24 o 48 horas de antelación al ingreso de nuevo en la residencia para saber que está libre de infección. No obstante, esta situación será una situación excepcional por cuanto la cobertura de vacunación en las residencias de mayores en nuestra comunidad autónoma es muy alta y también la de los mayores de 80 años. A los hogares club de personas mayores les permitimos poder recuperar su actividad de ocio y en cierta medida de estimulación de un envejecimiento activo, siempre cumpliendo con los aforos y las medidas de seguridad, como así lo hacemos también en los centros de día de las personas de centros que atienden a personas con discapacidad o bien centros de día para personas mayores. El tercero de los acuerdos que hemos adoptado hoy en Consejo de Gobierno tiene que ver con el ocio nocturno, con la hostelería y con la restauración. Es un acuerdo muy simple, pero es de una importancia grande porque permite a una actividad que lleva cerrada desde agosto del año pasado poder volver a esa actividad. Abrimos el ocio nocturno hasta las 2 de la madrugada. Abrimos con un aforo del 50% los interiores y con un 100% de ocupación los exteriores. El consumo en el interior, con el nivel de alerta que tenemos y con los índices epidemiológicos, será en mesa, de momento. Mesas que en el interior estarán ocupadas por un máximo de 6 personas y en el exterior hasta 10 personas, a excepción de que si los que se reúnen en una mesa superan estos números y son convivientes, pues evidentemente pueden sentarse en la misma mesa. Y las mesas tendrán que seguir manteniendo las distancias de seguridad que ya habíamos establecido. Este horario se aplicará también a locales de juego y apuestas y este horario también se aplicará a la hostelería y a la restauración. Por lo tanto, el horario de las 2 horas de la madrugada se aplicará a los locales de ocio nocturno, estamos hablando fundamentalmente de pubs y de discotecas, se aplicará a los locales de juego y apuestas y se aplicará a los locales de hostelería y de restauración, que podrán permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada. A la hostelería y a la restauración le permitimos que sus terrazas también se ocupen al 100%. Ahora las teníamos al 75%, les permitimos que se ocupen hasta el 100%. Como quiera que eso se lo aplicamos a los a los centros de hostelería y restauración, que por cierto son los que es donde suelen celebrarse las bodas, pues las bodas también están permitidas hasta las 2 de la madrugada.
Y luego llevamos al ámbito de la recomendación, ya no prohibición como hacíamos antes, llevamos al ámbito de la recomendación que los bufetes, que los autoservicios, si puede ser, sean en mesas y asistidos. No obstante, lo dejamos ya como recomendación, en ningún caso como obligación. Si bien es verdad que si se ponen en marcha, tendrán que cumplir con todas las medidas de seguridad que deben tener los bufetes o los autoservicios. Este acuerdo está sujeto a dos cosas que les voy a comentar en este momento. Primero, no lo podemos publicar hoy en el Diario Oficial de Extremadura, porque todavía está vigente la orden comunicada del Ministerio de Sanidad del pasado sábado y, por lo tanto, nos permitirían llevar este horario a una parte de ellos, que es el ocio nocturno, pero no nos permitirían llevar el horario ni el aforo de las terrazas a otros locales de la hostelería y de la restauración. Como quiera, que ahora les contaré los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde se relajan estas medidas y a la hostelería y a la restauración se le aplican las mismas medidas o se le pueden aplicar las mismas medidas que al ocio nocturno, esperaremos a que el Ministerio publique o comunique la orden que se ha acordado hoy en el Consejo Interterritorial para poner en marcha esta medida. En cualquier caso, nuestra previsión es que a lo largo del viernes, o como mucho más el sábado, podríamos publicarlo en el Diario Oficial de Extremadura entrando en vigor. La segunda cuestión, y esto es un aviso para los sectores económicos que peor lo han pasado. La situación es revisable. Esta es la primera parte del compromiso que adquirimos con ellos en el Consejo Regional de la Hostelería, pero será revisable para que, si la situación epidemiológica mejorase y en cuanto nos sea posible, permitamos elevar el horario hasta las 3 de la madrugada, siempre que esos locales tengan la autorización correspondiente para poder abrir hasta ese horario. Si los locales no lo tuviesen, pues cerrarían al tope de la hora que tengan autorizada por la licencia que tengan, que será la que sea. Eso ya depende de la autorización que tenga cada uno de los locales de restauración y de ocio nocturno. Y la otra circunstancia que podemos recuperar en función de los datos epidemiológicos es el consumo en barra, que hasta ahora lo tenemos prohibido, pero el consumo en barra con las distancias de seguridad sería el siguiente paso a dar en esta hoja de ruta de no retorno que hace ya algún tiempo que el Gobierno de la Junta de Extremadura adquirió con el sector de la hostelería y de la restauración. Termino explicándoles los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los acuerdos han sido, en primer lugar, la situación epidemiológica, se nos ha informado de ella, no dista mucho de lo que está ocurriendo en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las tasas de incidencia están bajando a costa de los grupos más vulnerables y lo hace a un ritmo de alrededor de un 6% de descenso diario. Hace un par de semanas estábamos en un descenso de un 12%, parece que el descenso se va ralentizando, cosa que es lógica a medida que vamos abriendo y a medida que hay una parte del sector de la población que está estancado en las tasas de incidencia o que está incrementando sus tasas de incidencia, que es el grupo de población que va de los 15 a los 34 años. Ese grupo de población, en este momento, es el que está más afectado por la pandemia. También en Extremadura. Por eso, por favor, llamo a la responsabilidad a ese grupo de población para que seamos capaces de poder seguir bajando las tasas de incidencia. En segundo lugar, se nos han comentado algunos aspectos en relación con la vacunación.
En relación con la vacunación, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios nos ha avanzado algunos aspectos que tienen que ver con la farmacovigilancia. Nos ha actualizado que seguimos con el mismo riesgo en función de los tramos de edad de trombosis con trombocitopenia, es decir, de esos trombos raros que daba la vacuna de AstraZeneca. Seguimos con las mismas tasas de notificación, por lo tanto, hay una estabilidad en cuanto a la notificación. Cada vez vamos teniendo más elementos de juicio. En segundo lugar, nos ha informado también, se nos ha informado por parte de la ministra que pasaremos ya a la ponencia de vacunas lo que ya está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, que es la vacunación de los chicos y chicas o niños y niñas de 12 a 16 años, en principio con la vacuna de Pfizer, que es la que está autorizada, y está a punto de autorizarse también para la vacuna de Moderna. Esos son los dos aspectos relativos a vacunas más importantes. En tercer lugar, ha habido un amplio debate, pero también tengo que celebrar que ha habido un amplio consenso, ahora sí, en la orden comunicada. La orden comunicada que salió el sábado va a modificarse claramente y se va a modificar, en primer lugar, diciendo que estamos todos obligados a cumplir con la estrategia de vacunación nacional, que eso es de cajón, que es necesario que nos coordinemos con los ayuntamientos para el proceso de vacunación, para cierres perimetrales, para todas esas cuestiones. Ese será el segundo elemento de la orden comunicada. Y aquellos aspectos que aparecían como obligatorios y que se referían al ocio nocturno, a la hostelería y a la restauración, y en tercer lugar a los eventos multitudinarios que aparecían en la orden comunicada, pasan de obligaciones a recomendaciones en función del territorio y en función de la situación epidemiológica que tenga ese territorio. Esto ha generado un amplio consenso, de tal suerte que de las 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, 18 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas hemos votado a favor de esa modificación. Y, en tercer lugar, se nos ha informado con respecto a que el Ministerio había tomado la decisión de la vacunación de la selección de fútbol. Por lo tanto, ahí no ha habido nada que debatir ni nada que votar, porque ha sido un punto puramente informativo, una decisión del Gobierno de España, asimilándolo a lo que se había hecho con los olímpicos, ¿no?, que se habían también vacunado. Con lo cual, no afecta a la estrategia de vacunación en ninguna forma, puesto que se encarga el Gobierno de España, a través del Ejército, de realizarlo. No afecta para nada al calendario vacunal del resto de la ciudadanía. Es decir, eso que se ha producido en los últimos días en esta sociedad de blancos y negros, que no admite una gama de grises entre esa tonalidad negra y esa tonalidad blanca, de que si vacunamos a los futbolistas no vacunamos a no sé quién, o si tenemos que vacunar antes a no sé quién, que a no sé cuánto, pues que sepa la ciudadanía que ya hace tiempo que a los deportistas, a través del Ministerio de Deportes, se decidió que aquellos que representasen a España se iban a vacunar. Lo hemos hecho con los olímpicos, o lo ha hecho el Gobierno de España con los olímpicos. También se hace ahora con los futbolistas, así como con cualquier otro deporte que se pueda realizar en el futuro. Y no afecta a la campaña de vacunación del resto de la población general. Es decir, nosotros no tenemos que destinar ni ningún efectivo, ni tenemos que destinar dosis de vacunas de las comunidades autónomas para estas personas, ¿no? Yo celebro que se haya llegado a este amplio consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Deseo de todo corazón que este sea el tono que alcance
el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para las próximas sesiones. Yo creo que la sociedad espera de los políticos que le demos un mensaje claro y que le demos un mensaje lo más unificado posible, ¿no? Sabiendo que hay diferencias territoriales, pero siempre con una idea absolutamente clara, sobre todo en esta fase de fatiga pandémica. Termino, como siempre hago, apelando a la ciudadanía extremeña a que sigan las recomendaciones, por favor, a que acudan a los cribados y a que sigan confiando en la ciencia como estrategia de recuperación de la salud y de recuperación también del sector económico y de la crisis social. Por mi parte, nada más, y quedo abierto a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos el turno de preguntas. Empezamos con Pablo Caro, de la agencia EFE. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería una precisión. Entonces, a pesar de que se ha pasado de recomendación, o se pasará de recomendación a obligatoriedad, o sea, de obligatoriedad a recomendación en el caso de ocio nocturno, Extremadura mantiene la primera opción, que es hasta las 2 y ampliable hasta las 3 según vaya desarrollándose. Sí, sí. Dicho de otra forma, sigue la recomendación, porque la recomendación lo que dirá es que recomienda que se recupere el ocio nocturno hasta las 2 y en función de la situación epidemiológica hasta las 3. Es decir, sigue la recomendación que establece el Ministerio, que parece razonable. Sí, pero como hay comunidades que ya han dicho que a las 2 le parece poco, yo quería saber si nosotros nos mantenemos en las 2. Nosotros con las cifras epidemiológicas que tenemos en este momento y con el nivel de riesgo que tenemos en este momento en la comunidad autónoma, es prudente que vayamos haciendo una desescalada gradual. Yo siempre he dicho en estos últimos meses que no podemos hablar de desescalada, que creo que es mejor hablar de flexibilizaciones, porque esto se entiende mejor. Ahora estamos dispuestos a flexibilizar, vamos a ver qué respuesta se obtiene con esta recuperación de este sector y a partir de ese momento, pues puede ser a los 7 días, a los 14 días, en función de cómo vayan las cifras, se podría recuperar el horario hasta las 3 de la madrugada. Martín, de Canal Extremadura Televisión. Buenas tardes. Las pistas de baile, entiendo que las no pistas de baile se convierten en sitios donde se ponen mesas para consumir. Vale, de acuerdo. Y en segundo lugar, ¿se ha tratado en la interterritorial el tema de la vacunación en el lugar de vacaciones? Si nos pilla... Se ha hecho referencia por parte de algunos consejeros y consejeras, no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Creo que en este momento está siendo objeto de debate en el grupo coordinador de la vacunación a nivel nacional. Esperemos a la resolución del conjunto de las comunidades autónomas. Dicho esto, lo que quiero decirles es que desde hace muchísimo tiempo, desde tiempos de Insalud, en el Sistema Nacional de Salud tenemos una respuesta a eso. Tenemos una respuesta a eso. Y la respuesta se llama lo que denominábamos antes las cartillas de desplazado, que ahora se llaman tarjetas de desplazado, que en la Comunidad Autónoma de Extremadura tenemos alrededor de 13.004 ciudadanos y ciudadanas de otras comunidades autónomas que ahora mismo tienen las tarjetas de desplazado y nosotros estamos vacunando a los desplazados con total normalidad y otras comunidades autónomas también lo están haciendo. ¿Qué es lo lógico? Hombre, lo lógico es que si te puedes vacunar en tu comunidad de origen, pues te vacunes en tu comunidad de origen. Si me voy a ir 4 días a otra comunidad autónoma, a lo mejor me merece la pena, porque además me lo permite la ficha técnica de la vacuna, retrasar esos 4 días la vacunación y vacunarme en mi comunidad autónoma, que tener que sacarme la tarjeta de desplazado, vacunarme, que conste en el registro de vacunación y de la interoperabilidad del sistema. Dicho lo cual, nosotros estaremos a lo que decida, como siempre, la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública cuando así lo estimen oportuno. Ana Galán, de Región Digital. Sí.
No, no, no. No. Nosotros, con respecto a la segunda pregunta, este tema no se ha tratado en el Consejo Interterritorial. Es un tema que yo creo que ya aclaró la portavoz del Gobierno de España en una rueda de prensa ayer, que había sido un problema de comunicación y que evidentemente no se iba a solicitar una PCR negativa para los viajes por carretera entre España y Portugal. En segundo lugar, nosotros estaremos a lo que diga Sanidad Exterior. Ahora no hace falta nada, entonces pues ya está. Seguiremos haciendo el protocolo de vigilancia que nosotros tenemos, como con todos los ciudadanos de la Unión Europea, sin entrar en más detalles, ¿no? Tampoco tienen una incidencia destacada ni tampoco tienen un incremento sustancial, el país vecino, digo, tampoco tienen un incremento sustancial de ninguna de las variantes que en este momento son de importancia. Y digo en este momento, si ocurriese mañana alguna situación epidemiológica distinta, pues pudiese ser que Sanidad Exterior se plantease otra cosa. En cualquier caso, nosotros ahora mismo, con total normalidad y con la raya desdibujada que ya hace bastante tiempo que la tenemos. Juan Soriano, El Diario Hoy. Sí, buenas. Ha hablado de la vacunación a personas de 12 y 16 años. Sí. ¿Cuándo podría ser? Pues aquí esto se va a llevar a la Comisión de Salud Pública y a la ponencia de vacunas. Aquí hay distintas opiniones. Hay comunidades autónomas que creen que lo mejor es que sigamos con el ritmo de vacunación por edad y que cuando lleguemos vacunemos a esas personas. Bueno, nosotros y otras comunidades autónomas somos de la tesis que si está aprobado, que con las coberturas vacunales que podemos alcanzar ya en los meses de julio y agosto, no pasaría nada porque estos chicos y chicas, aunque hubiese que adelantarles la vacunación solapándolos a otro grupo de población, los pudiésemos vacunar antes de la incorporación al curso escolar. Dicho lo cual, lo digo con todas las cautelas. Esa es la propuesta y ahora veremos lo que dicen los expertos de la ponencia de vacunas y de la Comisión de Salud Pública. Rubén Caballero, de Televisión Española. Sí. Muy buenas tardes, consejero. No sé si hay, en cuanto a la flexibilización, como ha dicho, del ocio nocturno, alguna novedad respecto al consumo de alcohol en la calle. Los botellones, vaya. No, los botellones están prohibidos por la Ley de Convivencia y Ocio. Han estado siempre prohibidos y seguirán prohibidos. Quiero decir que no hay nada que añadir con respecto a eso. Tampoco se puede fiar todo al ocio nocturno. Quiero decir, teniendo ocio nocturno van a desaparecer los botellones que se quieran convocar por diferentes vías, como hemos visto en algunas ocasiones. Pues miren, ojalá, pero me temo que vamos a tener que seguir controlando el consumo de alcohol en la calle. Pero están prohibidos por la Ley de Convivencia y Ocio, no tiene nada que ver con la COVID, estaban prohibidos ya antes. Pablo Caro, de la Agencia EFE. Sí, una precisión. ¿Cuántos desplazados se han vacunado ya en Extremadura? De los 13.000 que tienen que la cartilla o la tarjeta. ¿Cuántos se han vacunado? Vacunados, 2 dosis, alrededor de 4.000, casi 4.500 personas, con 2 dosis. Y con una dosis creo que 2.000 y pico, 2.050 o 2.030, una cosa así. O sea, 6.500 aproximadamente. Aproximadamente, sí. Una pregunta más. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.